Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que si se despiertan ahora lo van a encontrar que el piso está mojado porque ha habido lloviznas en buena parte de la madrugada, 19 grados a esta hora. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos rápidamente al pronóstico del tiempo. ¿Qué va a pasar para hoy y las próximas horas? Bueno, de los 19 grados de ahora que estamos teniendo, bueno, la máxima va a ser un gradito más, poquito más, pero el cielo va a estar cubierto con, bastante viento, va a estar ventoso y no se descartan precipitaciones para esta jornada que va a estar inestable como lo están viendo. Esto es para el área metropolitana. Mañana miércoles los vientos se calman, la lluvia se aleja, las temperaturas extremas 18 y 21 según indica Inumet. Y el jueves 10 de abril también las temperaturas de a poco van calentando, 16, 23 las extremas sin precipitaciones y el cielo estará claro con periodos de soleado. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, muchos de ellos tienen que ver con político y también con viaje presidencial, porque el presidente de la República, Yamandu Orsi, estuvo en Panamá, en lo que fue el primer país que visitó en visita oficial siendo ya presidente, y estará en Honduras a partir de esta jornada para participar en la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocido como la CELAC. Dejemos el viaje presidencial y vamos a hablar de temas de política local, porque finalmente la oposición presentó al gobierno la lista de cómo se van a distribuir los 40 cargos que finalmente serán otorgados a la oposición en esta administración. Al Partido Nacional le corresponden 22 puestos, al Partido Colorado 14 y 4 se van a repartir entre Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Los nombres serán negociados al interior de cada partido político. Más detalles en instantes nada más. Ayer hubo bastante actividad parlamentaria. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, acompañado por el presidente del CODICEN, Pablo Cayani, estuvieron en la Comisión de Educación del Senado para hablar de varios temas. Fueron citados para intercambiar por un proyecto de ley del senador colorado, Pedro Bordaberry, para elevar a un mínimo de 200 días de clase el año lectivo, hoy son 180, y a su vez presentaron el proyecto para crear la Universidad de la Educación. De Calcar, vamos a hablar del conflicto del sector lácteo, de este cierre anunciado de la empresa Calcar en el departamento de Colonia. Hoy los cooperativistas van a presentar una solicitud de concurso ante la justicia, según adelantó la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios. Esto tras una reunión con los productores de la cooperativa que hubo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. También vamos a hablar de televisión digital porque ante la llegada que ya está instalado, todo lo que tiene que ver con lo digital, esto que podemos ver en cualquier parte del mundo, vamos a estar invitando y dialogando con Omar Rincón, investigador especializado en análisis de medios, sobre qué es lo que está pasando en América Latina, cuál es la soberanía comunicacional, estamos usando narrativas que son propias o estamos haciendo una mala copia de otros medios tradicionales de otros países que no son parte de la cultura y por eso a veces la desconexión con las audiencias. Omar Rincón, 8:30 aquí en la pantalla de TV Ciudad. Ahora momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBDtransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les contamos algunos de los cortes que están programados. Juan Rodríguez, entre Rodó y Chaná, el corte será hasta el mediodía por trabajos de carga y descarga. José Félix Subillaga, entre Eufemio Masculino y Luis Cavia, el corte será hasta las 5 de la tarde. Y Gaboto, entre Canelones y Maldonado, hasta las 6 de la tarde. No se va a poder circular por trabajos de carga y descarga. Y como decíamos, en el primer viaje oficial al exterior, el presidente de la República, Yamandu Orsi, visitó Panamá y va a continuar en esta jornada y el miércoles en Honduras, donde va a participar de la cumbre de la CELAC. Pero el primer contacto oficial en Panamá fue una entrevista con el presidente de ese país, José Raúl Mulino. En una conferencia de prensa, Orsi dijo que Uruguay quiere tender puentes
que garanticen la complementariedad. En la oportunidad de la cumbre de Mercosur, cuando yo todavía no había asumido la presidencia, sino que ya había sido electo, la idea y el acuerdo de Mercosur era: Panamá es un socio, es un amigo al que hay que prestarle atención. En aquel sur de América, donde nosotros somos uno de los dos países pequeños de la Alianza Mercosur, hemos entendido que nuestra vocación permanente es la de articular, integrar en un mundo que todas las semanas o todos los días nos encontramos con sorpresas, con incertidumbres. Bueno, nosotros queremos ser el camino de la certeza, de la certidumbre, y eso que se acordó, que se empezó a caminar o que se empezó a transitar a partir de su visita a la cumbre, nosotros lo que decidimos es empezar a construirlo y regarlo todos los días. Gracias. A su vez hay empresarios y hay actores uruguayos que tienen intereses en Panamá, que venden, compran, que no solo venden y compran, sino que también intercambian experiencias para mejorar la producción. Ahí está la experiencia del arroz y cómo se puede intercambiar experiencias para que la producción sea cada vez mejor. Y no es solo una cuestión de competencia, sino cuestión de complementarnos. Y a su vez queremos aprender de ustedes y queremos intercambiar con ustedes toda la experiencia de servicios y de logística que para nosotros es todo un desafío. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo que es un gran honor que Orsi haya elegido su país como primera salida oficial. Señaló que Panamá comenzó a mirar hacia el sur para encontrar nuevas posibilidades de comercio e integración regional. Hoy me llena de mucho regocijo tenerlo en Panamá, porque comenzamos una etapa de relaciones importantes con la República del Uruguay, que yo estoy seguro que nos va a llevar a muchos puertos felices, a muchos puertos de encuentro positivos entre nuestros dos países. Como le comentaba al presidente, el hecho de que Panamá haya empezado una era de ver hacia el sur es buscando oportunidades, buscando una oportunidad no solamente de trabajo, de negocio, de amistad, sino de integración de la región, positivamente hablando. Y hoy creo que hemos dado un paso certero a esa dirección. Además de que agradezco muchísimo y subrayo muchísimo el hecho de que sea Panamá su primera visita oficial al exterior. Eso nos abre a nosotros, yo no diría un privilegio, pero sí un gran honor. El presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Guillermo O'Brien, que integra la comitiva acompañando al presidente Orsi, entiende que el arroz uruguayo puede desarrollar una presencia interesante en México y también en Centroamérica. Dijo que el presidente incluyó a la gremial en su delegación tras escuchar al sector. Día 13 de marzo, que recibimos a gran parte del nuevo gobierno encabezado por el presidente, frente a nuestro desarrollo en el discurso de la necesidad, frente a una cosecha que va a ser récord en volumen, salir a trabajar mercados y ampliarlos los que ya existen. La verdad que el gobierno tuvo la deferencia de invitarnos, le habíamos marcado Centroamérica y Panamá como mercados que pueden ser interesantes seguir desarrollándolos. Panamá conoce y valora la calidad del arroz uruguayo y creemos que se está en un muy buen ambiente bilateral de profundizar las relaciones que pueden terminar en el ingreso de Panamá al Mercosur, y creo que Uruguay esté acá hoy es importante para un país que es exportador de todos los commodities, pero fundamentalmente el arroz en un 95%. Debemos estar en todos los lugares que pueda haber posibilidad de compra. ¿Están pensando en México también? México es fundamental en cuanto a volumen y pretendemos que esta delegación que siga la CELAC pueda ayudar a desarrollar eso. Les contamos también que dentro de lo que es la política local se empiezan a conformar por lo menos los primeros nombres de cómo se va a repartir en la oposición los cargos ofrecidos por el gobierno. Finalmente le entregó la coalición de gobierno, la coalición republicana, un documento con la distribución de estos cargos, es decir, para qué partido será cada lugar, como acordaron con base en los votos que cada partido obtuvo en la elección de octubre
de 2024. Ahora queda la distribución dentro de cada partido. Del total de 40 cargos que se van a distribuir en la oposición, le van a tocar al Partido Nacional 22, 14 al Partido Colorado, 4 entre Cabildo Abierto y Partido Independiente. Desde el Partido Colorado dijeron que alguna de las veñas para la oposición, ya con los nombres, se podría votar el miércoles en el Senado. A modo de ejemplo y de repaso rápido, el Partido Nacional tendrá a UTE, Antel, un cargo también en Correos, Banco República, Seguros, Administración Nacional de Puertos, la Agencia Nacional de Vivienda, la URSEA, la URSEC y la Corporación Nacional para el Desarrollo, así como la Corporación Técnica del Frente Marítimo, la del Río de la Plata, la JUTEP, UNACEF, INUMED y CARU, entre otros. El Partido Colorado tendrá a su cargo o un cargo en la administración de ANCAP, OCEAFE, Colorización, Banco Central, INAU, INISA y la Oficina Electoral, así como un ministro de la Corte Electoral y otro en el Tribunal de Cuentas. Cabildo Abierto se quedaría con un cargo en el Banco Hipotecario y la Comisión de Cuenca del Río Cuareim, y el Partido Independiente un cargo en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y un ministro en el Tribunal de Cuentas. Y vamos al caso de Conexión Ganadera, porque la defensa de alguna de las víctimas entiende que la Fiscalía no se ha pronunciado porque está recabando más pruebas procedentes del Banco Central y también de la Senaclaf por lavado de activos. Igualmente consideran que hay semiplena prueba de estafa y también apropiación indebida en el caso de Conexión Ganadera. Yo traigo al inversor dando esa información falsa en la oferta contractual y después queda probado que eso no se honró, no se cumplió. Eso es un elemento típico de la estafa y configura el elemento objetivo para formalizar. Termino la idea. Yo entiendo, y se lo planteaba recién al colega Aneco, que es especialista en lavado de activos, que el fiscal no está formalizando aún la investigación penal porque está esperando los exhortos, está esperando la información del Banco Central y de la Senaclaf para poder también imputar un delito de lavado de activos. Pero que no tenga las pruebas para imputar un delito de lavado de activos no significa que no tenga que imputar por los delitos que ya hay semiplena prueba. Están probados los delitos precedentes. Exacto. Que es la estafa y la apropiación indebida en este caso, y eventualmente alguno más. Y por tanto, si yo desnaturalicé el dinero y tengo estafa o tengo apropiación indebida y lo invertí en algo diferente a lo que en definitiva cada inversor hizo, además lavé dinero. ¿En qué? Y puede ser haber comprado inmuebles, comprado un frigorífico, comprado campos, eventualmente invertido en el exterior. Nosotros tenemos un caso de inversión en una empresa panameña. Los nombres a veces son un poco complicados, Tango y Conga. Y bueno, donde ahí claramente a un inversor se le dijo, usted va a invertir tanto dinero para la compra de acciones de estas sociedades, y se mostraba que también los inversores de Conexión Ganadera iban a poner plata ahí. Y nos quedamos en el campo, aunque en otro sector, como es el caso de los lácteos, porque cooperativistas de Calcar van a presentar a la justicia una solicitud de concurso, según informaron en una reunión realizada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, dijo que es incierta la situación que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras y que no han cobrado el salario ni el despido, y el 1 de abril se enteraron que cerraba la fábrica. Nos informaron que el cierre se debió a que que se quedaron sin leche, básicamente. Los principales remitentes decidieron mandar la leche a otras empresas, y bueno, y los cooperativistas que estaban acá son pequeños productores que también se vieron afectados por esta situación. Nosotros mañana vamos a volver a tener otra instancia de estas interministeriales con la presencia del Ministerio de Industria, Ministerio de Ganadería, del INALE. Hoy también estuvo el INACOP, que mañana también va a estar presente, para ver desde el Estado qué herramientas se pueden abordar, porque bueno, tenemos la situación de los trabajadores, que al día de hoy es incierta la situación en relación al salario del mes de marzo. Ellos trabajaron todo el mes de marzo y se enteraron el 1 de abril que la empresa dejaba de funcionar, por lo tanto les quedó ese mes trabajado sin cobrar. Nos dijeron los cooperativistas que probablemente mañana se presente el concurso en el juzgado de concurso, y bueno, y también van a estar en relación a los trabajadores la situación de los eventuales despidos, etcétera.
Y siguen los coletazos a nivel local de lo que está sucediendo, el conflicto en Gaza. En esta jornada, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República va a considerar una solicitud de la Asociación de Docentes de la Universidad y también de la Federación de Estudiantes que le solicitan al gobierno cerrar la oficina de innovación que está ubicada en Jerusalén. Según manifestó el dirigente de ADUR, Gregory Randall, en caso de que el gobierno no acceda a esta solicitud, se pedirá que la UDELAR no participe de proyectos en esta oficina. Nosotros entendemos que esa acción es una acción claramente política que tiene un sentido y así ha sido reconocido por los propios personeros de ese gobierno. Por ejemplo, hace pocos días por el antiguo secretario de la Presidencia, era una acción política de apoyo a una de las partes en este conflicto y no a cualquier parte, a la parte que está cometiendo el genocidio. ¿Quién argumentó que era una acción académica? Efectivamente, Lubetkin, digamos, el ministro de Relaciones Exteriores dijo eso, nosotros no estamos de acuerdo, creemos que claramente fue una orientación, fue una promesa que hizo el presidente Lacalle para marcar el apoyo del gobierno uruguayo al gobierno israelí en este conflicto. En vez de hacerlo como lo hizo Milei, como lo hizo Trump, trasladando la embajada del país a Jerusalén, cosa que está prohibida por la legislación internacional, pero que hicieron Trump y Milei, Uruguay, en el estilo que les es característico, hizo algo un poquito menos dramático y instaló una oficina de innovación tecnológica. Lo que nosotros estamos planteando es que la universidad se pronuncie y le pida al gobierno que cierre esa oficina. Creo que es lo que corresponde desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la conveniencia del país. Si no se hace, lo que nosotros estamos proponiendo como un punto adicional en la resolución es que la universidad no participe de dicha oficina ni de cuestiones que tengan que ver con dicha oficina. Y también acá tienen que ver los actores políticos. El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que le parece bien, destacó la posición asumida por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, de comprometerse a dejar abierta esta oficina en Jerusalén, más allá de las críticas internas de la coalición del Frente Amplio. Nosotros valoramos muy positivamente que la Cancillería no sucumbiera a un pedido ridículo del Frente Amplio de retirar una oficina en Jerusalén. Y el canciller nos confirmó en sala, en comisión, que vino el jueves pasado, que la oficina esa no se toca, aunque el Frente queme las cubiertas de la puerta. No lo dejo así, es parafraseando por las dudas para que no me pongan los comillados, pero fue muy vehemente a la hora de decir que era una decisión política del gobierno mantener esa oficina allí, que es lo que nosotros compartimos y creemos. Y ahí me recuerda otra pregunta. La UDELAR ahora dice que no va a mandar ningún científico a esa base si la aprueba el gobierno. Bueno, yo francamente espero que la UDELAR se ciña a su rol educativo y no tome posicionamientos políticos que son propios de los partidos, ¿no? Y en este caso también del gobierno, pero me parece que está un poquito fuera de lugar y no le corresponde. Fíjense cuánto tiene para beneficiarse Uruguay de un relacionamiento científico o educativo con una potencia de primera línea como es Israel. Eso sería perjudicar al Uruguay todo, a los estudiantes y a toda la comunidad científica por un berretín político personal. Y a esta polémica se agrega otro punto, porque una carta firmada por más de 650 académicas y académicos nacionales, también entre los que se encuentra además el ex integrante del grupo asesor honorario, el GACH, Henry Cohen, adhirieron a una carta abierta que solicitan que el conflicto en Medio Oriente no sea utilizado para debilitar las relaciones entre Uruguay e Israel. La misiva se da en el marco de este planteo que va a ser analizado hoy en la Universidad de la República a propuesta de la Asociación de Docentes y de los Estudiantes. La carta difundida este lunes y firmada por los académicos manifiesta que es alarmante que en ámbitos universitarios, sindicales y políticos se impulse una narrativa parcial y sesgada del conflicto israelí-palestino. El texto agrega que no solo distorsionan la realidad, sino que fomentan el odio y la desinformación en el marco universitario. Uruguay e Israel han mantenido una relación fructífera en tecnología, salud, seguridad y educación. Israel ha compartido con Uruguay conocimientos y tecnologías que han fortalecido sectores claves como la gestión de recursos hídricos, los avances médicos y la ciberseguridad, agrega la nota. Esta cooperación no responde a intereses ideológicos,
sino a una visión pragmática del desarrollo y bienestar. El texto manifiesta que la cooperación entre la ANI y el Estado de Israel data del año 2008, en el primer gobierno del Frente Amplio que llevó adelante Tabaré Vázquez. El conflicto en Medio Oriente no debe ser utilizado como excusa para debilitar las relaciones entre Uruguay e Israel, subraya el texto. Por último, la carta insta a los gremios y sindicatos a considerar la diversidad sobre este tema complejo y a no sumarse a manifestaciones de odio y rechazo a Israel, que no condicen con el quehacer universitario. Nos quedamos en el tema de la educación, pero con otra mirada, porque el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, confirmó la voluntad de crear la Universidad de la Educación. Ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado, Maía se mostró abierto a negociar la gobernanza de una eventual Universidad de la Educación, pero dijo contemplando la participación de docentes y de universitarios. Reiteramos el compromiso que es programático nuestro, de llevar adelante una Universidad de la Educación, pero además el compromiso de, si bien llegar cada cual con su propia visión, desde el Frente Amplio hemos suscrito siempre los conceptos de autonomía y cogobierno, también estamos dispuestos a dialogar para llegar a acuerdos que nos permitan tener una Universidad de la Educación, como supimos tener una UTEC, y de ese lugar creemos que es muy positiva la jornada de hoy. O sea que en realidad el Frente Amplio estaría dispuesto a quitar la parte de cogobierno, que es la que genera más, digamos, escollos o dificultades con el resto del arco político, para que se apruebe esta norma. La fórmula hoy no la podemos adelantar. La Constitución establece que para crear un ente autónomo precisás 66 votos en diputados, es decir, mayorías especiales en ambas cámaras. Esa no la tiene el Frente Amplio ahora y no las va a tener de futuro ningún partido político. Por lo tanto, hay un solo camino, que es la búsqueda de acuerdos. O sea que la gobernanza del UTEC, tal como se votó en el gobierno anterior, es algo que el Frente podría apoyar, sin la representación social o, digamos, por miembros electos por el gobierno. Bueno, es una muy buena referencia la UTEC. Me permito decir que no creo que los partidos de la oposición quieran que estén afuera de los estudiantes o los docentes. Creo que tenemos que buscar un acuerdo. La fórmula del acuerdo, vamos a transitarla. Por su parte, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, dijo que están dispuestos a negociar desde su partido la creación de una Universidad de la Educación, pero que no acompañarán el proyecto si se prevé un cogobierno al estilo de la Universidad de la República. Nosotros tenemos un parteaguas, que es el cogobierno. Nosotros no vamos a votar un proyecto que sea similar o igual, porque eso es lo que pretenden. En principio el proyecto no está todavía, ¿no? Pero ya conocemos los otros de legislaturas anteriores, similar a la Universidad de la República. El cogobierno no funciona, debe ser el único caso en el mundo que los estudiantes mandan más que los rectores, que los decanos. Nosotros sí somos defensores a ultranza de la autonomía técnica. Nosotros queremos cómo funciona la UTEC, pero el problema es que la UTEC está previsto al cogobierno, solo que mientras nosotros tuvimos mayoría pudimos ir postergando la vigencia de la ley. Una de las cosas positivas de esta reunión fue en el buen talante que se abrió a la negociación y a la discusión. No está el proyecto, reitero, y nos parece bárbaro, pero resulta que cuando llegamos al punto medio, que puede haber sido, por ejemplo, lo que nosotros hicimos en el periodo anterior del reconocimiento universitario a través del Ministerio de Educación y Cultura, con una prueba, lo van a derogar. Entonces, ¿cuál es el punto medio? Encantadísimo de que haya un punto medio, ¿no? Ahora, en lo que todos hicimos hincapié, por supuesto que deduzco que el ministro y el presidente del Codiceo no tienen dudas, y nosotros en la coalición tampoco, lo que importa es la calidad de la educación. Y en la misma comisión también participó el presidente del CODICEN, Pablo Caggiani, quien defendió que se optimice el tiempo de clase, según un proyecto de ley que había presentado también el Partido Colorado, y lo hizo en la comisión. La relación de días o de horas, esto se ha discutido durante las últimas décadas bastante en Uruguay, es decir,
pueden ser 200 días de clase, como se planteaba en el caso de la CIDE, allá en la década del 60, puede ser 900 horas, porque de hecho nosotros tenemos un conjunto de propuestas que lo que hacen es extender el tiempo pedagógico, y esto tendría, digamos, similares características en términos de las posibilidades de aprender, las posibilidades de acceder a cuidados y otro conjunto de cosas, que es lo que está planteado atrás de esta propuesta de 200 horas de clase. Así que con muy buenos ojos, a ver de qué manera es posible pensarlo con esta complejidad, y teniendo claro que esto es un objetivo programático que se fija en una ley en el Parlamento y que tiene que tener un componente más técnico de implementación que corresponde a la Administración Nacional de Educación Pública. ¿Es aplicable esto a partir de lo que es el organigrama y todo el funcionamiento de la ANEP? Es viable en términos de pensarlo en días u horas, pero además nosotros ya hoy tenemos un conjunto de estudiantes que efectivamente cumplen con 200 días lectivos. Todos los escolares que participan, los escolares y los liceales que participan de Febrero en Acción o de Verano Educativo ya están asistiendo 200 días a clase. En este segundo bloque de MD Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto al investigador, periodista, docente, ¿qué más podemos decir como experto en medios de comunicación? Omar Rincón, colombiano, aunque, bueno, viejo conocido de Uruguay y de los medios. Un gusto estar con Buen contigo. día, ¿cómo van todos por acá? Bueno, muy bien. Hace ya 25 años que sos crítico como tal, ¿no?, de los medios de comunicación, de la televisión. Tenés una mirada más especial en lo que son los medios audiovisuales. ¿Qué estamos haciendo mal en América Latina que proponés esta cuestión de la soberanía narrativa que nos está faltando? Pues básicamente yo creo que América Latina cada país tiene una televisión, por ejemplo, una televisión como propia, o sea, no se parece a ninguna otra, que eso es buenísimo. O sea, uno ve televisión argentina y dice, uy, pero ¿esto qué está pasando allá? La colombiana, que tiene las narconovelas como último lugar de evolución, y la brasileña, que la super telenovela, pero el control de globo. Entonces creo que América Latina, cada país, de acuerdo a su historia, se ha dado una televisión adecuada. Yo creo que la televisión se ha quedado como encerrada en su estilo, lejana de las formas de las audiencias, y eso está siendo bombardeado por todo lado, por los streamers, por los influencers, por las plataformas, por toda parte. Pero que al fin del día, para lo popular, la televisión sigue siendo muy importante. O sea, por todo lado le pegan y la televisión como que sobrevive y acompaña. Y creo que en ese sentido la televisión es como una vieja conocida que aguanta ahí y que no pelea. Está ahí como siempre disponible, y creo que en ese sentido ha madurado en América Latina. También ha cambiado la manera que la gente se informa. Antes la televisión era un medio sumamente visto para informarse. Hoy no es tan así, aunque muchas de las cosas, pienso en los políticos, pienso en los presidentes, pienso en Trump, pienso en Milei, usan ese medio para comunicar sus cosas, más allá de lo que hagan por X, ¿no? Pero claro, la repercusión la tienen en la televisión. Claro, es que se supone que nadie ve televisión. O sea, usted sale a la calle y le pregunta a todo el mundo, y nadie se ve televisión. Todos, o si ven televisión, dicen ver la BBC o en plataformas, ese tipo de cosas. Pero sin embargo, la televisión está en todas partes. Es como un Dios que va por toda parte y que habita todo lo que queramos. Y estos presidentes tuiteros como Trump o como Petro o como Milei, sin la televisión no existirían. O sea, imagínense que Milei tuitee todo el día, como desaforado, y ninguna canal de noticias de Argentina le diera bola. No existiría, porque el impacto es al final. Trump, lo mismo. Si Trump tuitea todo el día, pero al fin del día las cadenas norteamericanas no reproducen ni CNN lo que él dice, no existiría. O sea, yo creo que en el fondo tuitean para salir por televisión. Antiguamente era al revés, tenían que ir a la televisión. Y lo otro que pasa es que los políticos siguen poniéndole cuidado mucho a la televisión. Puede ser que este noticiero lo vean 5 personas, pero lo ven 5 políticos. Entonces, el impacto es altísimo, porque los políticos toman decisiones en función de un colectivo. Entonces, yo creo que la televisión es como la vitrina donde quieren estar, pero usan diferentes métodos para llegar allá. Ayer estuve en una charla que tuviste en la Facultad de Información y Comunicación y hablabas de que los periodistas le están haciendo mucho daño
al periodismo. Sí, yo creo un, que tirón, un tirón de orejas. ¿Qué pasó ahí? Hay que defender al periodismo de los periodistas. Yo creo que en América Latina y en el mundo entero, esto pasa hasta en Estados Unidos, para decir que no, y en Europa, los periodistas perdimos nuestro lugar porque los políticos comenzaron a cuestionar nuestra labor. En el siglo XX los periodistas éramos como autónomos, independientes, no teníamos ninguna relación con los políticos, era como una relación un poco más distante. Y en el siglo XXI nos creímos actores políticos porque los políticos, desde Cristina Fernández, Evo Morales, Correa, Chávez, Uribe en Colombia, comenzaron a pegarle al periodista y el periodista comenzó a pelearles. Y el momento en que entra el periodista a igualarse con el presidente, ya se vuelve una pelea de boxeo en la que están igualados, pero se pierde cualquier lugar de reportería, de pensamiento lento, de criterio, y creo que los periodistas nos volvimos actores políticos. Ese es como uno de los errores gravísimos. En Argentina se vio con la nata. Lo otro es que los periodistas ya dejamos de hacer reportería. Si ustedes miran, oyen la radio, todo el tiempo es realmente opiniones. Es como si fuera el periodismo deportivo pasado al periodismo político. Y lo tercero es que de alguna forma el periodista se volvió actor político para defender una causa del dueño de la empresa. Entonces los periodistas de Clarín defienden el modelo Clarín de una empresa liberal, de Telefónica y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que de alguna forma hemos perdido lo único que tenemos que hacer los periodistas, que es reportería, fuentes, datos, documentos, criterio, contexto. O sea, Hoy los medios no reflejan lo que necesita, lo que quiere, lo que reclama la sociedad. Según el informe Reuters, no. Según el informe Reuters dice que el 70% de la humanidad no ve noticias de televisión por dos razones. Porque sale mucho político, y estamos hasta aquí de los políticos. Y segundo, porque el mundo que presentan los noticieros es un mundo de mucha miseria y que la realidad no es tan de miseria. O sea, que la realidad es un poquito. Yo creo que los noticieros no siguen reflejando las nuevas agendas. Yo digo, por ejemplo, hoy a la sociedad le importa mucho la salud, la soberanía alimentaria, la educación pública, el agua, la violencia contra las mujeres. Y eso se vuelve una noticia, pero no el foco de la noticia. Seguimos informando como en el siglo XX, cuando las causas políticas del siglo XXI son distintas. O sea, casi que en lugar de hablar de la ciudad, de los deportes, de la política, debemos hablar las mujeres cómo entienden la política, el deporte, la ciudad, desde ahí. Si vamos a la ciudad es muy agresiva con las mujeres, es otra perspectiva distinta a una medida para la ciudad. La noticia que acaba de pasar de la educación afecta de forma distinta a las mujeres que a los hombres, afecta distinto a los sectores populares que a los sectores altos. Entonces, de alguna forma, hay otras miradas que no están entrando, sino como secciones de información, pero generalmente son como visiones de mundo. Los jóvenes ven el mundo más por esas acciones que por las clásicas que tenemos. Te voy a comprometer, ¿viste algo de Uruguay? ¿Qué? ¿Viste algo de Uruguay? No mucho, no, realmente. Eso he estado como pasando, pero no mucho. Pero Uruguay es como un parque temático de la democracia. Aquí todo es tranquilo, hasta los políticos pelean de forma reposada. O sea, no tenemos esto de Argentina o de Estados Unidos o de El Salvador o de Colombia, sino que son como... Inclusive los debates entre partidos distintos alcanzan niveles de retórica respetuosa. Acá se crea, digamos, la gente se siente igual desconectada, es decir, los medios de comunicación reproducen lo de la sociedad. Me estaba diciendo de alguna manera que no, como que estamos en distinta esfera. Tendríamos que mirar más a lo que está pasando en otras dimensiones de la sociedad. Sí, yo creo que, por ejemplo, las redes digitales en el fondo son una posibilidad de ver por dónde está pasando la información. Cuando yo hablo con mis estudiantes, ellos no se informan de lo nuestro, pero saben más o menos. Pero cuando les pregunto qué de información les interesa, no se malinforman, tienen otro concepto de información. Y eso creo que sí es distinto. Cuando uno va acá en Montevideo, en lo poco que he visto, le pregunto a uno a la gente, ellos sí, no es que nos interesen la información, les interesa otras información, les interesa las basuras, la seguridad, las paradas de buses, el transporte. O sea, eso cotidiano que te afecta es lo que te interesa. Lo de los políticos, como que
sí hay una desconexión porque los políticos cada vez están más desconectados de la sociedad. Entonces, el papel del periodismo sería como traer la sociedad a ponérsela a los políticos en evidencia, pero nosotros lo que hacemos es bajar lo que los políticos quieren a la sociedad. Entonces es muy complicado porque la gente no está tan interesada en eso porque está sobreviviendo el día a día. ¿Cómo construir una soberanía o una narrativa propia? Pues yo creo que, por ejemplo, en TV Ciudad, que es un canal que lleva mucho tiempo, tiene un estilo propio que tiene programas en los que ha logrado hacer como una narrativa muy uruguaya. Aquí los programas son tranquilos, hay mucho culturoso, se habla mucho, se ha construido algo. Creo que el problema que obviamente tiene TV Ciudad y que tiene mucho canal público es salir a la calle a tratar de hacer más formatos propios. Aquí, por ejemplo, el carnaval uruguayo es un formato, es uruguayo, ¿no te parece? Es soberano, narrativa, política, estéticamente. De alguna forma el mate también es una soberanía. Entonces yo creo que hay que comenzar a pensar en darse esas narrativas que te parecen al uruguayo y que expresan ese estilo de vida uruguaya. Y creo que hay que ir al arte, hay que ir a lo popular, hay que ir a las comidas, hay que ir a las músicas, donde se ha constituido como una soberanía cultural real. En medios tenemos la tristeza de que la pasamos imitando mucho, sobre todo lo que baja de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, por decir un ejemplo, estos sets ahora parecen a los de ESPN Deportes. O sea, ese modelo pasó a las noticias y uno diría, ¿y de pronto qué pasa si no tenemos todo eso? ¿Eso es modernizar? Porque hacemos lo mismo, pero únicamente cambiamos el entorno. Entonces, tecnologizamos, ayornamos, pero no cambiamos el modelo informativo. Entonces, de alguna forma, creo que ser soberano es como pensar, tú, Pilar, cómo te gustaría salir, cómo sería el estilo, pero es difícil porque como que hay una norma, que hay que salir de una forma, que hay que ser de un estilo. Entonces la televisión es súper especial. Te dicen, Pilar, te quiero contratar para hacer un noticiero, un informativo, con tu estilo, como tú eres. Y tú llegas aquí, no, pero mejor peínate así, vístete así, habla así. Entonces, pero no querían que yo fuera esa persona que era espontánea. No, es que la televisión es distinta. Entonces creo que la televisión es como que tiene demasiado protocolo y no ha liberado. Por eso los streamers gustan, porque son más liberados. Eso te iba a decir, si la experimentación ahora o lo innovador se puede llegar a dar en el streaming, más pues, que en la el streamer está abriendo campo, pero si tú traes a un streamer exitoso del Uruguay y lo pones en televisión, se vuelve igual que lo que está en televisión. O sea que, de alguna manera, lo que creo es que otro formato. Yo creo que es otro formato más. El streamer es un formato que todo el mundo habla del éxito de los streamers, pero el éxito es en 100 que intentan, uno es exitoso. O sea, que tampoco es tan exitoso, sino que todo nos parece. Hace 2 meses, hace 2 años estábamos el éxito del podcast. Y hoy el podcast es como ya un viejo que tampoco escuchamos tanto podcast. Ahora estamos en el video podcast, en el streamer. Y la televisión sigue igual y se mantiene. Entonces, de pronto también hay como que pensar que cada medio tiene su narrativa y que hay que aceptarla. El tema es el modelo de negocios, además que hay atrás, porque hay que vivir de todo esto, ¿no? Ah, no, el modelo de negocio está fatal. Sí, porque ¿cómo le sacas dinero a eso? Pero fíjate que en eso la televisión sigue ganando. El único modelo de negocio de todo es el televisivo. O sea, YouTube, que es el lugar de mayor información del mundo, vive de publicidad. O sea, el modelo de negocio se ha inventado todo, menos el modelo de negocio ha cambiado. Todos viven de la publicidad, o sea que de alguna forma la televisión sigue triunfando, porque el modelo de negocio que inventó la televisión es el que sigue siendo exitoso. La suscripción no está dando, y no da porque somos pobres, no porque no queramos. O sea. Bueno, en Estados Unidos también tiene problemas, ¿no? Claro. No, en Estados Unidos los medios grandes están en súper dificultades. El último estudio muestra que la competencia de las cadenas de noticias de Estados Unidos, que son grandes, CBS, ABC, NBC, es YouTube. O sea, YouTube en este momento es la competencia de las grandes cadenas y de las plataformas. O sea, Netflix tiene que ahora luchar es contra YouTube. Y YouTube es como la vieja televisión. O sea, es como programas en el que alguien se pone a hablar y montan publicidad. O sea, que en el fondo está triunfando la vieja televisión, pero vía YouTube.
Ya tenemos que ir cerrando, pero te quería preguntar, no sé si has seguido de cerca, pero acá hubo una ley de servicios de comunicación audiovisual, en otros países también, pero que de alguna manera en su momento, ahora cambió, evitaba la concentración de medios y tal. Para ese tipo de grandes concentraciones mediáticas que se da en radio, televisión, también en prensa escrita, en los países, ¿favorece la información a la gente, favorece la democracia o hay riesgos ahí? No, yo creo que está demostrado que sin regulación de libertad de expresión y de concentración de propiedad, la lucha por la enunciación es desigual, porque estos medios no están a favor de la libertad de expresión, sino la libertad de empresa. Ellos quieren defender los negocios de sus dueños, y eso sí hay una deshonestidad, porque no están informando a la sociedad, sino están informando para hacer buenos negocios. O sea, y es terrible. En Colombia tenemos 5 grupos económicos con todos los medios de comunicación que saben y dan pérdidas. Y si dan pérdidas, ¿por qué si son tan mal negocios los mantienen? Porque tienen incidencia en los políticos para tomar decisiones democráticas a favor de sus empresas. Entonces, en ese sentido sí tendría que haber regulación respecto a eso. Y ahora lo que pasa es que en este nuevo contexto es más difícil, porque también hay que regular las plataformas. Que falta regulación ahí. Falta regulación y además es todo un ecosistema. Yo creo que el problema es no regular por un lado los medios locales y por otro las plataformas. Todo ya es un ecosistema y la cosa es que habría que pensar en regulaciones regionales, porque si Uruguay hace una regulación a las plataformas se ríen, pero si fuera toda América Latina en conjunto sería mucho más interesante, porque sería una regulación de mucho público y ahí sí les interesa. Vea lo que le pasó a Twitter con Brasil. El mercado brasileño importa y ahí sí hago cambios porque yo no me voy a ir de Brasil. Ese negocio está bueno. Entonces yo creo que habrá que pensar en regulaciones ecosistémicas, orgánicas, pero es muy, muy difícil con estos políticos que tenemos, que también creo que los políticos van muy atrasados respecto a los conceptos de libertad de expresión, al concepto de regulación, al concepto de ecosistema mediático. Creo que siguen. Bueno, Trump lo entendió muy bien, que se alió con Facebook también, ¿no? Claro, no, con Trump, X. Trump no tiene claro que las redes le sirven y que las va a usar a favor, porque por ahí es que se comunica con la sociedad. Omar Rincón, un gusto, como siempre. No, gracias, Pilar, por invitarme y que tengan un buen día aquí en Montevideo. Buena estadía. Gracias. Nosotros ahora seguimos con otros temas y vamos a hablar de la interna colorada, porque Juan Justo Amaro Cedrés, uno de los candidatos colorados a la intendencia de Florida, criticó al secretario general del Partido Colorado por falta de apoyo y faltó al compromiso. Vino al club y me dijo, voy a recorrer Florida contigo abril y mayo para que seas intendente. Y el otro día, cuando yo lo apoyé a él, cuando yo no le acepté, soy de los políticos, te puedo decir, no acepté un peso de Ojeda, que tenía mucha plata para repartir. Yo le dije, yo no preciso plata, yo preciso apoyo político. Bueno, el jueves yo hice un acto para respaldar a los dos alcaldes de Casupá y Fray Marcos. Primer acto en Fray Marcos, el jueves. Bueno, el viernes se cayó para apoyar a Pablo Lanz, que hago una aclaración, está fenómeno la relación. Si a mí me viniera a apoyar otro candidato de otro lado, yo le agradezco que venga y lo recibo. Él hizo eso, pero él vino a apoyar al candidato de Pedro Bordaberry, al que representa a Pablo Lanz, y yo tuve que soportar la humillación que el candidato que yo aporté y que me prometió el apoyo en la campaña se fuera a apoyar al otro candidato. A mí no me toman el pelo. Yo no le debo nada a nadie. Yo soy hijo de mi propio esfuerzo y tuve la lesión de mi viejo, que la dignidad no se vende. Entonces, con la misma fortaleza, digo, para mí es un muerto político y yo no lo quiero ver nunca más. Seguramente que yo no soy obediente, yo no creo en la coalición. La coalición termina con el Partido Colorado. Creo que él está pensando en ser vice de la calle. Bien, dejamos por un lado el tema por un ratito, nada más el tema político. La información está surgiendo desde exteriores de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo, que trae información. Juliana, muy buenos días, bienvenida.
Muchas gracias, Pilar. Buenos días para todos. Estamos en el anexo del Parlamento porque en los últimos días se presentó una iniciativa para simplificar el acceso de las asignaciones familiares y estamos con la diputada del Frente Amplio, Inés Cortés. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, el proyecto contempla varios aspectos para agilizar los trámites. ¿Por qué línea van? Bien, la idea del proyecto es justamente en los hogares monoparentales, que actualmente se pide una ratificación de tenencia para acceder a la asignación familiar, simplificarlo y que se pueda sustituir por una declaración jurada ante BPS, que es un trámite mucho más simple, que evita llegar a los juzgados con situaciones que en realidad no lo ameritan, y es en realidad una demanda y una cuestión que surgió en la legislatura pasada cuando se trataba el tema de tenencia compartida, en la que nos plantearon las defensoras públicas que la mayoría de los casos que tenían por temas de tenencia en realidad eran el trámite para acceder a la asignación familiar. Muy generalmente, ¿cuánto demoran esos trámites? Y tienen una demora de por lo menos 3-4 meses, que implica que los niños y adolescentes en esos meses no acceden a la asignación familiar, por lo cual nos parece como justo acelerar estos tiempos y garantizar el derecho de acceso a esta prestación. También plantea controles en los procesos. Sí, claro. Además, antes de presentar el proyecto, hicimos algunas exposiciones escritas, una a la Suprema Corte de Justicia, y nos respondieron ayer que justamente están trabajando en ese sentido y que la idea del proyecto va en la línea de lo que la Suprema Corte ve como algo positivo. ¿Se va a trabajar para contar con apoyos de las otras bancadas también? Sí, sin duda creo que va a ser posible, porque en realidad es una cuestión que simplifica algo sumamente razonable, que creo que nadie puede estar en desacuerdo con que las infancias y adolescencias accedan a la asignación familiar de manera más ágil y rápida, sobre todo en los hogares monoparentales, que son estos hogares que viven situaciones de pobreza, que están a cargo de mujeres solas, que muchas veces la asignación familiar termina siendo el único ingreso fijo y constante de estos hogares, entonces es una cuestión vital. Diputada, también aprovecha a consultarle porque hay otros dos proyectos sobre la mesa. Uno tiene que ver con la exposición al sol y el otro con los debates políticos. Sí, bueno, un proyecto de ley sobre concientización sobre la exposición solar y el cáncer de piel, que implica un montón de políticas en los medios, en las instituciones educativas, que también fue hablado con ANEP y están en consonancia también con el Ministerio de Salud Pública. Y el tercer proyecto de ley sí es sobre la creación del Día Nacional del Politólogo y la Politóloga en el marco de los 40 años de la democracia, porque entendemos que esta profesión surge en Uruguay con la reapertura democrática y nos parecía grato reconocerlo. En cuanto al proyecto de salud, ¿se va en la línea de trabajar con el Ministerio de Salud Pública? Sí, por supuesto. De hecho, una de las líneas es justamente el acceso a los protectores solares de manera más fácil en el Sistema Nacional Integrado de Salud y demás políticas preventivas que el órgano rector obviamente es el Ministerio de Salud Pública. ¿Hubo algunas iniciativas en la legislatura pasada que tenían que ver con quitarle el IVA? ¿También se va por allí? No, en el proyecto en particular que presentamos no, pero bueno, la comisión lo va a tratar y va a hacer las modificaciones que considere necesario. En cuanto a estos proyectos, ¿cuándo estarían ingresando? Ya ingresaron el miércoles pasado, tomaron estado parlamentario el miércoles pasado y en esta semana ingresan cada uno a su comisión, seguramente mañana, miércoles. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, Pilar, allí la palabra de la diputada del Frente Amplio a propósito de estos 3 proyectos de ley en el que destacamos el acceso a la asignación familiar, así que seguiremos trabajando en los mismos. Bueno, sigue avanzando lo que no sé si se puede llamar una guerra comercial, pero los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúan repercutiendo de forma negativa en los mercados locales. Además, Trump redobla la apuesta y amenaza a China con incrementar los aranceles hasta 50%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con imponer un arancel adicional del 50% a China si este país no retira antes de este martes los gravámenes impuestos a los productos estadounidenses en represalia por el plan arancelario del republicano y advirtió que se suspenderán todas las conversaciones y negociaciones que Pekín ha solicitado para abordar la guerra comercial. China impuso aranceles del 34% a Estados Unidos después de que Trump desatara el 2 de abril una guerra comercial con el resto del mundo al anunciar aranceles mínimos del 10% y aranceles adicionales en algunos casos que para el gigante asiático ascienden al 34%.
Sumados a otros gravámenes anteriores, Trump habría impuesto a China aranceles por un total del 54%, mientras que Pekín advirtió este lunes de que la presión y las amenazas no son la forma correcta de relacionarse con China. Los mercados internacionales mantienen la volatilidad e incertidumbre tras los anuncios arancelarios del presidente de Estados Unidos, y mientras la bolsa de Wall Street abrió la semana con importantes pérdidas, las bolsas de Asia y Europa también se desplomaron este lunes por el temor a una guerra comercial que provoque una recesión a gran escala. La jornada bursátil de hoy fue calificada como un lunes negro tras la caída de las principales bolsas del mundo, mientras el presidente Trump se mantiene firme en su decisión de aplicar los aranceles, aunque se mostró dispuesto en algunos casos a negociar alternativas para suspender las medidas. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13 y a las 18:55. Nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen bien.